Hola amigos de nuestro podcast Super Ligero. Gracias por escucharnos una semana más. Hoy me gustaría contaros, dar un vistazo en realidad a los principales resultados del último informe de la experiencia, de la calidad de experiencia móvil que ha publicado OpenSignal para España. Pues yo creo que esta misma semana. Y para hacerlo, quería contaros una anécdota, si queréis, personal. Eh, Hace unos días unos amigos me contaban que en su casa, prácticamente en el interior de su casa, muy cerca de aquí, de donde yo estoy grabando este episodio esta semana, prácticamente no tenían cobertura móvil y bueno, pues tenían que dejar el teléfono cerca de la ventana y correr a cogerlo cuando llegaba alguna llamada. En realidad la situación no es muy diferente a la que tengo yo en esta habitación desde la que os hablo. Y me preguntaban si había alguna solución, si había algún operador que fuese mejor en eso. Bueno, probablemente no tenga una respuesta directa para ellos, porque es evidente que la huella de cobertura en interiores pues, es muy variable y depende de muchas cosas. Y no hay más solución que mirar los mapas de cobertura que publican los operadores, que no dejan de ser simulaciones. Pero la pregunta que os quería poner encima de la mesa hoy, esta semana, es: ¿tienen mis amigos alguna oportunidad de que esto mejore? ¿Cuáles son las dinámicas del mercado que podrían llevarnos a este tipo de solución o a evitar que estas situaciones se produzcan? ¿Existe efectivamente en el mercado español en este momento lo que podríamos llamar competencia en infraestructura? ¿Y es esta calidad una palanca de diferenciación y de valor que usan los operadores móviles? Bueno, vamos a ver qué nos sugieren los datos, como os decía, de OpenSignal, que se refieren a finales del 2021, principios de este año. En realidad, los datos nos enseñan que es muy difícil sacar conclusiones sobre la evolución de la calidad y el impacto en el mercado. Es muy difícil ver una relación entre cómo evolucionan las curvas de calidad, en este caso velocidad, ¿no? Que sería velocidad de descarga, que sería el parámetro típico que se utiliza para tratar de expresar este valor. Pero es que además la evolución de esta misma magnitud es errática. Vemos oscilaciones semestre tras semestre, que es con la periodicidad que se publican estos informes. Existe tal vez la posibilidad de encontrar algún patrón, para los dos operadores líderes en este aspecto hemos subido con respecto al semestre anterior, y eso podría deberse probablemente a la aparición del 5G. Estos datos ya incluyen el 5G e incluso OpenSignal publica valores específicos para 5G. Pero de todo esto, ¿cuál es el impacto en el mercado, ¿no? de estas variables? Bueno, pues en un mercado que es fundamentalmente convergente, es difícil encontrar una relación directa, ya que la decisión de compra pues es más complicada en principio. Y luego, además, estos datos, tanto los del número de clientes como los de calidad o velocidad en este caso, tienen muchísimas dificultades para reflejar un mercado tan sofisticado en muchos aspectos como el español. Tienen dificultades para capturar los acuerdos de compartición de infraestructura, los acuerdos de roaming nacional que se usan extensivamente en el mercado español, pero también tienen problemas con las ofertas por capas de velocidad, que también están disponibles, al menos en algunos operadores, o con los límites de consumo en todos los casos. Y, por supuesto, cómo se usan estas herramientas, pues con las distintas submarcas, ¿no? O los distintos subsegmentos en los que funcionan los
dos operadores. Pero aún así, yo creo que hay algo que aprender en estos datos y los quería revisar con vosotros. En primer lugar, ¿en qué se diferencia? Es decir, ¿qué luces nos arrojan? ¿Qué vemos que es distinto de operador de operador? Pues fundamentalmente, y como se señalaba antes, son las velocidades, tanto la de descarga como la de carga, donde encontramos mayores diferencias entre todos los operadores. Aún así, pues hay muchas similitudes, ¿no? Como es lógico. De hecho, pues las velocidades de subida de Orange y Vodafone pues son muy similares. En realidad están estadísticamente empatados porque se superponen los intervalos de confianza. Y esto puede tener algún sentido, pues porque, como sabemos, una buena parte de la red de estos dos operadores pues es compartida. E incluso en otra magnitud, donde vemos diferencias notables, que es en lo que se llama experiencia de cobertura 4G, que es una combinación fundamentalmente del tiempo en 4G y digamos que la densidad, los lugares donde el propio OpenSignal detecta que se usa más el teléfono móvil, pues encontramos que hay un empate idéntico, en este caso no es ni siquiera un solapeo estadístico, es exactamente el mismo valor, en 9,5, que es un valor excelente por otra parte, entre Telefónica y Orange. Y vemos que Vodafone está muy cerca de estos valores y probablemente esté por detrás pues por algún tipo de artifact, ¿no? En la multiplicación esta de la densidad. Es decir, aún en los parámetros en los que encontramos alguna diferencia, que insisto, es fundamentalmente la velocidad, vemos también pues que hay bastantes empates. Y empates es lo que más encontramos en las otras magnitudes que tratan de medir de una manera más directa, mejor que con un proxy tan débil, ¿no? Como puede ser la velocidad de descarga, pues ahí encontramos, como os digo, pues en empates. Los valores de experiencia de voz sobre app, que en España quiere decir WhatsApp fundamentalmente, son muy similares para todos. Aunque hay un empate estadístico de nuevo entre Telefónica y Vodafone, como señalábamos. Pero el valor de Orange no está muy lejos y el de Yoigo pues también. Es decir, prácticamente los intervalos de confianza se van superponiendo, pues creando como una especie, ¿no? de continuo alrededor de todos los operadores. Eso es algo muy similar a lo que ocurre con la experiencia de juegos, que mide fundamentalmente la latencia. Aquí la varianza puede ser mayor, pero como los intervalos de confianza pues son mayores también, prácticamente tenemos un continuo y un empate estadístico, claro, que el mismo OpenSignal señala, entre Movistar y Vodafone en la primera posición. En el caso de la experiencia de vídeo, hay un liderazgo más o menos claro de Movistar, pero de nuevo con valores muy próximos y de nuevo también, pues casi podemos señalar ese continuo, ¿no? que abarca a los 4 operadores que se miden. E incluso con el tiempo en 4G, que es la magnitud clásica pues para medir cobertura directamente, no es un índice sintético, es el porcentaje de tiempo. Encontramos que hay un líder que es Vodafone, que está prácticamente, cuyo intervalo prácticamente se superpone con el de Orange, que está prácticamente empatado con el de Movistar, con el de Telefónica. Es decir, encontramos un montón de similitudes y pocas diferencias. ¿Qué puede querer decir esto? Insisto, es fundamentalmente una conjetura, con respecto al dilema que señalaba que les ocurre a mis amigos o a mí mismo, ¿no? en esta habitación de la que os hablo.
Bueno, pues ante estos datos que de manera deliberada pues dejan fuera la variable principal, y lo hacen porque se trata de otra dimensión completamente distinta, me estoy refiriendo al precio, cabe preguntarse, ¿está funcionando correctamente la competencia de infraestructuras en el mercado móvil o estamos cerca o al final de un ciclo? Me hago esta pregunta porque en las variables que sí se perciben diferencias sensibles, insisto, en las velocidades tanto de bajada como de subida, sabemos tradicionalmente que son proxies muy débiles para medir la experiencia real de los clientes y por eso tienen una relación débil también, ¿no?, con la diferenciación de la oferta de los operadores. Y si vemos, además, como hemos visto al principio, que en algunos casos se mueve de manera más o menos errática y no parece afectar al posicionamiento en el mercado, al menos en lo que sería ganancia de cuota, pues podemos concluir, bueno, que las velocidades no son un indicador muy claro, ¿no?, de que tengamos ahí una diferenciación sensible. Y para el resto de los aspectos, que sí tratan de medir de manera más o menos directa lo que sería la experiencia de cliente, la calidad que percibe el cliente en la utilización de los servicios móviles, vemos que prácticamente nos encontramos con un continuo, ¿no?, con un empate en el que a veces pues es posible señalar líderes que están ligeramente adelantados, pero no muy lejos del resto del pelotón de operadores. Estamos entonces, como os decía, efectivamente al final de un ciclo desde la evolución de la experiencia en 4G. Recientemente, la semana anterior, OpenSignal incluso publicaba otro informe en el que identificaba pues, a los líderes mundiales en experiencia. España no estaba en ninguna categoría entre ellos y tampoco lo estaban ningún país grande de Europa, de nuestro entorno. Es decir, parece que esto es a lo que podemos aspirar, ¿no? Hasta aquí es de alguna forma donde el mercado nos está dirigiendo. Sin embargo, tenemos encima de la mesa el reto del 5G y la pregunta que debemos hacernos es, ¿podremos tener el 5G superabundante, es decir, ese 5G con mucho ancho de banda y cobertura prácticamente ubicua, que como sociedad exigimos o al menos soñamos por su efecto potencialmente transformador? ¿Y será este 5G que exigimos, que queremos tener, compatible con una competencia de infraestructura que vemos que está prácticamente al final de su ciclo, al menos en España y en buena parte de los países del entorno, como os decía, y una competencia que inevitablemente pues, genera un coste, ¿no? Por lo menos genera infraestructura solapada o que podría llegar a llamarse redundante. Así que, volviendo al caso de mis amigos y a mi caso, parece poco probable que, salvo que haya un revulsivo como 5G, la cobertura en el interior de la casa de mis amigos mejore notablemente, al menos en los próximos años. Y esto es lo que os quería contar. Muchas gracias, nos hablamos.